los marcapáginas listos. Me eché un café a ver si me espabilo un poco. En fin, un poco de desastre. Ya estamos en el market. Bienvenidos un día más al canal y a la parte 2 de la preparación para el market del 8 de marzo. Les contaba en el vídeo anterior que creo que me estoy poniendo mala. No me encuentro mal, pero sí tengo ya... Hola. No me encuentro muy mal, pero sí que noto que mi cuerpo me está avisando. Entonces, bueno, me he hecho una infusión con limón y miel. Me he tomado un paracetamol. Vamos a cruzar los dedos de que no llegue a ponerme mala de verdad, pero tenemos que seguir trabajando. Como todavía tengo cosas que hacer, decidí partir la preparación del market en 2 vídeos para que no se haga un vídeo demasiado extenso, porque si lo metía todo en uno solo me iba a parecer que iba a ser demasiado largo. Entonces, bueno, para poder también explayarme y enseñarles más cosas y llevarles conmigo y demás, creo que lo mejor es partirlo en 2 vídeos y ya está. Otra cosa que les quería decir también es que la colección de primavera no va a salir el 15 de marzo como tenía previsto. No sé en qué estaba pensando, no me ha dado tiempo de terminarlo todo y después del market voy a necesitar varios días para recuperarme. Entonces voy a pasarla a la siguiente semana, creo que es día 22. De todas formas les avisaré tanto por aquí por YouTube como por mis redes sociales. Creo que es mejor de esta manera para que pueda reponer algunas cosas en el caso de que en el market me quede sin, yo qué sé, bolsos o neceseres. Y además que tengo que sacar fotos de producto y fotos para las redes y demás, y no es que no me ha dado tiempo de hacerlo. Entonces creo que lo mejor es pasarlo para la siguiente semana. ¿Quieres salir, Lili? Ven. Lo último que quiero coser son estos marcapáginas alargados de aquí. Voy a coser las cintas de raso y voy a ponerme a terminarlo, y una vez terminemos esto creo que voy a ver cómo empiezo a montar el stand. Quiero hacer también algunos carteles de cuáles son los bestsellers, por ejemplo, de Calma, algunas etiquetas para que se vea bien qué es cada producto, porque en el market pasado, por ejemplo, los marcapáginas no llamaron nada la atención. Sí, es verdad que tal y como estaban colocados no era quizás la mejor forma de ponerlos, porque apenas se veía y la gente creo que tampoco entendía qué era eso. Entonces quiero buscar otra forma distinta de ponerlos para que llamen más la atención. Entonces quiero hacer ciertos carteles y ciertas imágenes para que la gente sepa identificar mejor qué son esas cosas, y alguna cosa más. No me voy a enrollar. Vamos a ponernos en marcha porque hay muchas cosas que hacer.
los marcapáginas listos. Uno de ellos no me ha quedado muy bien, pero bueno, estos sí, ya están listos. Y cierro aquí todo lo de coser, ya no tengo que coser nada más. Y ahora tengo aquí en Notion una lista de cosas que me quedan por hacer. Tengo que probar el setup para el market, pero también quiero hacer un par de carteles para poner alrededor. Entonces voy a ver si los hago y luego preparo el setup. Porque por ejemplo los marcapáginas de esquina me gustaría que de alguna forma estuvieran así de pie. Tengo una mini estantería con niveles, que por cierto debería ir a buscarlo, que tengo eso, lo tengo abajo en el trastero. Y me gustaría que estuviesen así de pie para que lucieran un poquito más. Entonces también tengo que buscar la forma de hacer eso, con una cartulina o algo así, ponérselo por detrás. Lo malo es que si se lo pongo por adelante, por ejemplo, las fresitas no se ven. Pero de alguna forma tengo que hacer que los marcapáginas destaquen. Ya tengo algunos carteles hechos como el de los métodos de pago, todas esas cosas de carteles y demás los estoy haciendo en Canva. Si no conocen Canva se los recomiendo muchísimo para hacer cualquier cosa, y si tienes un pequeño negocio más todavía, porque puedes hacer de todo. Tiene una versión de pago. Yo sí tengo la versión de pago, pero bueno, con la versión gratuita también puedes hacer muchísimo. Y ya he rehecho los carteles de los precios y el cartel de los métodos de pago, porque como ahora tengo el datáfono, pues creo que voy a quitarlo de PayPal, porque la gente va a ser más fácil pagar en tarjeta que pagar con PayPal, por ejemplo. Entonces, digo yo. Así que todas estas cosas también las tengo que volver a imprimir. Me gustaría hacer eso hoy. Me eché un café a ver si me espabilo un poco. He bajado al trastero a buscar todas las cosas del market, ya lo tengo por aquí y por allí. Y les voy a enseñar una de las cosas que les decía para los marcapáginas. Yo me imaginaba poner los marcapáginas algo así, que estuvieran de pie para que destacaran más, porque la otra vez los llevé como así, y claro, vistos así, pues no sabes... ¡Uy! Que se me cae todo. No sabes lo que es, no destacan, no se ven los colores, entonces quería llevarlos así. Y pensaba que iba a tener que hacer como ponerle una cartulina o algo detrás para que estuviera más rígido y se sostuviera, pero es que, sobre todo este, que es así cuadradito, queda muy bien. Incluso el alargado no le he puesto nada. Si lo toco mucho, sí es verdad que se cae. A ver si ahora lo puedo volver a poner por hablar. Bueno, este no queda demasiado bien, pero este sí. Entonces quizás no tengo ni que hacer nada. Esta no es la bandejita donde lo quiero poner. La tengo ahí, voy a montarla y a ver si se sostiene también. A ver qué tal queda. Mi intención es ponerlos así. Vale, pues esta es mi idea. Yo creo que queda bastante bien. Me gusta. Porque además eso, no les tengo que poner nada detrás. Y en todo caso, si los pongo en esta de aquí, se sostienen con la estantería de atrás. Entonces no necesitan nada. Se ven muy bien. A estos de atrás les pondría, yo creo, una cartulina o algo detrás para que se mantengan así de pie. Y quizás aquí en la esquina, como no tengo suficientes modelos distintos, quizás puedo poner aquí en una esquina aquí, aquí un cartel que indique que esto es un marcapáginas, o sea, algo de en plan para los amantes de la lectura o algo así. Creo que ya lo tengo. Esta sería como la vista general. Me faltaría la burra que va aquí con los bolsos, que aún no la he montado, pero quería montar primero la mesa. Creo que así me gusta. Sería en este lado esta pieza, que aún tengo que ver cómo la sostengo, porque ahora está apoyada a la pared, pero allí tengo que ver cómo lo hago. Y aquí quiero poner tanto scrunchies como lazos para que queden así expuestos. Y aquí debajo pondría más scrunchies por aquí, los lazos por aquí, entonces creo que queda bien porque ves los accesorios para el pelo y aquí tienes más scrunchies y más lazos. Luego aquí irían las tarjetas de visita, aquí unos anillitos de cuentas que hago y que en el market anterior también gustaron mucho. Aquí en el centro los marcapáginas, que al final es el bestseller de Calma, creo que se ve súper bien. Aquí justo debajo un par de neceseres y luego en este lado pondré esto, si los marcapáginas obviamente. Yo creo que lo pondré así
No sé muy bien cómo, pero así quizás para que se vea que hay más modelos. Estaría bien si no, quitar esto y ponerlos así en la mesa y ya está. O con la bandeja o simplemente puestos en la mesa para poner más. Luego por aquí tengo esta cestita que es donde voy a poner... ¡Hala! Se me ha caído. En esta cestita voy a poner todos los Mystery Scrunchies. Quiero poner aquí como un cartelito. Aquí probablemente ponga los pendientes que aún quedan. Y esto que se me acaba de caer ahí arriba. Y ahí aprovecharé a poner uno de los bolsos para que se vea un poquito más. Ahí me faltan los marcapáginas largos. Pues a lo mejor los pongo por aquí simplemente así un poco expuestos y ya está. Creo que este sería el setup. ¿Cómo lo ven? Creo que está bastante bien, que tiene como diferentes alturas y yo estaría ahí en medio. Me gusta mucho. Creo que los tonos de maderita con la cesta y eso pegan bien. Esto de aquí quizás es lo que menos pega. Y en un futuro me gustaría hacer algo así, pero de maderita, para que ya quedase todo como mejor en conjunto, pero bueno, de momento es lo que tengo y es lo que voy a aprovechar. Vale, les voy a enseñar lo que tengo hecho hasta ahora. Una vez los tenga impresos también se los vuelvo a enseñar para que vean cómo queda en el ordenador versus en realidad. Este es el cartel de los métodos de pago, ya se los expliqué. Este es el QR que lleva directamente a mi Instagram. Me encantaría tener un QR que llevara directamente a mi Etsy, pero eso no he conseguido hacerlo, así que bueno, de momento esto está así. Este es el cartel para los Mystery Scrunchies, que lo quiero recortar por aquí y pegarlo en la cesta. Esto es para los marcapáginas, no va a ser de este tamaño, probablemente lo recorte por aquí. Y luego el cartel de la colección de primavera. Buenos días, hoy es viernes, hoy es el día antes del market. Creo que estamos muy bien. Anoche estuve haciendo anillitos de cuentas, ya lo tengo todo por aquí. Tengo toda la mesa hecha un desastre, pero tengo por ese lado todo el inventario de calma, por aquí cosas que tengo que llevar. De este lado tengo toda la parte de carteles y eso, así que bueno, en fin, un poco de desastre. No tenemos muchas cosas que hacer, cosa que me alegro. En cuanto a coser, no hay que coser nada más. Más tarde sí que quiero ir a por las cosas que me hacen falta, que me falta un par de bolsas de papel y unas cosas para poder poner esto en el stand. Y en principio espero que poco más. Tengo que comprobar si el mantel me sirve para la mesa de 2 metros. No estoy 100% segura. Espero que sí, porque si no también voy a tener que ir a buscar uno. Ayer también dejé impreso todas estas cosas que son cartelitos. Tuve que volver a imprimirlo porque no me había dado cuenta que lo había escrito mal, así que lo he vuelto a imprimir. He impreso también estas floritas de aquí, que quiero llevarlas y ponerlas por el stand tipo decoración, o si tengo que tapar algo, pues que tenga estas floritas para ponérselas. Por aquí tengo las tarjetas con los precios. Tengo tarjetitas que quiero poner en los bolsos. Tengo que recortarlas, hacerles un agujerito y a los bolsos se los quiero colgar con una cuerdita y probablemente por detrás ponerle el precio. Nos vamos a poner con esto. Ya estamos en el market, ya estamos listos, estamos en el market, tengo todo preparado. Esto me está dando una vergüenza horrible, pero lo estoy haciendo por ustedes, que lo sepan. Les enseño el stand.
Por aquí están todos los bolsitos colocados en las fechas. Está buenísimo, me encanta cómo se ve todos los colores y las formitas. Están los bolsitos nuevos acolchados, estos bolsitos que aún no se los había enseñado, pero que se los enseñaré muy pronto por el canal. Y por supuesto, las tote bags por aquí. Me encanta cómo queda. Por aquí tenemos los Mystery Scrunchie en esta cesta de Picnic Tan Cookie. Está muy mono. He puesto fotos para que la gente sepa qué scrunchies hay aquí en estos sobres, cuál le puede tocar. Creo que va a ser lo mejor. Por aquí, antiguos pendientes de calma, a ver si la gente los compra. Esto también es otro producto que no les he enseñado, pero que les enseñaré muy pronto por el canal. Anillitos, que la última vez arrasaron bastante en el market. Los neceseres están buenísimos y la verdad es que puestos así en las bandejas creo que quedan perfectos. Los marcapáginas, que esta vez los he puesto distintos para que destacara realmente el producto, y he puesto un cartel de que es uno de los bestsellers, y aquí al ladito he puesto los alargados y aquí he puesto un libro con los marcapáginas encima para que la gente sepa un poquito qué es esto, por si acaso. Seguimos por aquí, tenemos el setup con todos los accesorios del pelo, que creo también que queda súper chulo. No los he puesto todos, pero he puesto algunos modelos para que vean un poquito todos los colores que hay. Y luego aquí abajo está pues el resto de productos. Por aquí los scrunchies, por aquí todos los lacitos así de pie que creo que quedan súper guay. Y poco más, aquí tengo las tarjetas de visita y los métodos de pago. Y ya estaría, estoy nerviosa. Han pasado un par de días desde el market y quería compartir con ustedes cuáles son mis conclusiones de cómo me fue. Por cierto, antes que nada, me he cortado el pelo, creo que se nota. Me he pasado con el largo, no lo quería cortar tan corto, pero bueno, ya está hecho, así que es lo que hay. En cuanto al market, la verdad es que en general fue muy bien, mucho mejor de lo que esperaba. Yo trato de no poner unas expectativas demasiado altas por si acaso luego me llevo un fiasco, es decir, intento pensar no lo voy a vender todo, que a lo mejor no lo vendo todo o a lo mejor no vendo nada o vendo una cosa, vendo dos. Quizás no es la mejor mentalidad, pero bueno, al final es mi segundo market y es como soy todavía muy nuevita en esto y todavía quizás no tengo esa seguridad de me va a ir súper bien. Fue muy bien. El sitio estaba muy bien situado, ofrecían bastante ayuda, estaba muy bien organizado. Es verdad que cuando llegué yo pedí una mesa que en teoría era como de 2 metros por 1 metro y yo tenía calculado mi espacio en base a esa mesa. Y cuando llegué la mesa era más pequeña. Según llegaba me empecé a poner un poco nerviosa porque obviamente no me cabía todo lo que tenía previsto en esa mesa tan pequeña. Fueron muy amables y me ofrecieron otra mesa, entonces por esa parte súper bien porque tuve más espacio incluso del que había previsto, o sea que genial. La verdad es que quedó el stand súper mono, me encantó. Pensé que también el tablero blanco donde llevaba los scrunchies quizás desentonaba un poco porque todo mi display es más bien con maderita y demás, pero no, la verdad es que quedaba súper mono. Y en cuanto a setup, perfecto. En cuanto a ventas, superó con creces lo que yo tenía previsto. El stand llamó mucho la atención. Había bastante gente interesada. Yo entiendo que no es el estilo de todo el mundo, pero aún así hubo mucha gente que se paraba en el stand a ver las cosas. O sea que genial. Creo que esta vez, bueno, no lo creo. Esta vez las cosas estaban mejor dispuestas en la mesa porque la primera vez, por ejemplo, los marcapáginas estaban en una cestita muy pequeña en una esquina del stand. También es verdad que la primera vez tenía media mesa, o sea, ni siquiera tenía una mesa entera solo para mí. Por lo tanto, todo estaba como muy apretado. Pero los marcapáginas estaban, esta vez sí que destacaban porque los puse de hecho en el centro de mi mesa. Los bolsos, en vez de tenerlos guardaditos,
los puse en una burra colgando, entonces quieras que no, llamaban mucho más la atención. Curiosamente los marcapáginas no llamaron tanto la atención. Vendí algunos, pero no llamaron tanto la atención y me pareció curioso. Y los bolsos arrasaron. Yo aluciné, sabía que iba a vender alguno, pero vendí muchos. Llevaba 3 tipos de bolsos, llevaba el bolso nuevo, las tote bags y unos bolsos pequeñitos que creo que por aquí no se los he enseñado, y vendí de los 3. Y de hecho los bolsos nuevos se agotaron, cosa que no me esperaba para nada porque son de la nueva colección, se agotaron. Y de las tote bags quedaron 3, eran 6 me parece, quedaron 3. Y de los otros bolsos pequeñitos también quedaron 3, o sea, se vendieron bastantes bolsos. Vendí un poco de todo, los necesarios también, volví con la mitad de lo que había llevado. Los Mr. Scrunchie quizás no llamaron tanto la atención, pero sí es verdad que vendí algunos. Aún así, por fuera de la cestita puse una imagen de los scrunchies que había dentro. Hubo un flujo constante de gente. Hubo gente que me dio buen feedback, o sea que muy contenta. Otra de las cosas que creo que funcionaron fue lo de poner un pequeño descuento si te llevabas 2 productos. Funcionó. Hubo varias personas que cogieron 2 productos para llevarse ese pequeño descuento. O sea que es algo que seguiré haciendo porque a la gente le llama la atención y al final tú acabas vendiendo más también, o sea que genial. Una de las mejoras sin duda fue el datáfono. Creo que el datáfono también marcó la diferencia porque ya les conté, creo que se los conté cuando compré el datáfono, que en el primer market había perdido ventas por no tener el pago con tarjeta porque solo tenía pagos con PayPal o en cash. Sinceramente el datáfono está hiper amortizado en ese momento, no fue demasiado caro. Creo que la mayoría, el 80% de los pagos fueron con tarjeta, o sea que me alegro mucho de haber invertido en un datáfono porque sin duda marcó la diferencia. Porque si no lo hubiese tenido, no sé cuántas ventas hubiese podido hacer. Así que muy bien. Aún así, obviamente hay cosas que quiero seguir mejorando, que tengo que seguir aprendiendo, pero bueno, creo que en comparación al primer market, este ha ido mucho mejor, el setup estaba mejor puesto, había mejor información, yo también estaba más suelta porque al final estos markets son... yo hablo con la gente en inglés, obviamente estoy en Luxemburgo, la mayoría de gente pues habla francés, alemán o inglés y yo me tengo que expresar en inglés, que al final al hacerlo en otro idioma siempre me cuesta un poco más, pero esta vez me notaba un poquito más suelta. Todavía me falta, pero bueno, ya estaba un poquito más suelta. También es verdad que de hablar todo el día en un idioma que no es el mío, me canso más, pero creo que fue mejor. Y otra cosa, una seguidora me escribió que iba a venir al market y al final sí que pudo pasarse a verme, lo cual me hizo mucha ilusión. Ella vive en Francia, entonces vino al market a conocerme, compró un par de cositas, pero es que no solo eso, me hizo un regalo. Y se los voy a enseñar, obviamente se los voy a enseñar. Y es que me regaló esto de aquí. Es un posavasos. Es un posavasos hecho por ella, que encima tiene el logo de Calma. No me lo esperaba para nada, de hecho me saltaron las lágrimas porque ya me parece muy fuerte que alguien que no me conocía de nada, que me conoció por aquí por YouTube, haya venido hasta Luxemburgo para verme porque ni siquiera vivía aquí, haya venido hasta Luxemburgo para conocerme, para verme en un market y que encima me haya traído algo hecho por ella. Ella también tiene un pequeño negocio, les pondré la información abajo en la caja de descripción, pero me parece totalmente surrealista y no pude evitar que se me saltaran las lágrimas, la verdad. Me gusta mucho. Sé que es un posavasos, pero es que me da mucha pena usarlo y que se vaya a estropear, entonces no sé si lo usaré realmente de posavasos o si lo pondré por mi estudio ahí a modo de decoración, porque no quiero que se me estropee. Así que muchas gracias, Betsy, por el regalito y por haberte pasado. Creo que esa es otra de las cosas que sentí a lo largo del market, que veía que la gente se acercaba un montón a mi stand, que me compraban, veía como los bolsos cada vez iban siendo menos, como tenía que ir reponiendo cosas porque se iban vendiendo y yo miraba a Hitori y decía, me quedaba como, no estoy entendiendo. No me esperaba que fuese tan bien, sinceramente. Estoy muy contenta, estoy muy agradecida por toda la gente que compró y por la que vino a verme también. Sinceramente, esto me da un impulso muy fuerte de seguir adelante, o sea que segundo market completado con éxito. Creo que tengo que empezar a creérmelo un poco más y a confiar más,
Pero bueno, poco a poco vamos a ir consiguiendo más seguridad en lo que estoy haciendo. Y creo que eso es todo. Hasta aquí el vídeo de mi primer market de 2025. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle me gusta, de suscribirse y nos vemos muy pronto. Chao.